Muy buenas a todos, soy Jacobo García Nieto y aquí estoy otra vez más con una empresa nueva a analizar. Esta vez es Iberpapel. Me apetece bastante analizarla porque, bueno, hacer el vídeo porque pues le he dedicado un tiempo y me apetece mucho traeroslo a vosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, pues empezamos. Iberpapel es una empresa dedicada al sector papelero. Básicamente se compone por 3 divisiones: la división forestal, la división industrial y la división comercial. En la división forestal tienen campos de eucaliptos, básicamente. Hay 3 zonas forestales, una en Huelva, una en Uruguay y una en Argentina. Las partes de Uruguay y Argentina nos molestan un poquito porque nos afectan tenemos ese riesgo divisa. Actualmente la moneda uruguaya no nos está beneficiando en absoluto, pero bueno. Y después, aparte, no solo con los campos, también la materia prima la obtenemos también comprando a unos campos, a unos eucaliptos y compramos en cerca de donde está la fábrica, pues por Cantabria. La fábrica está en País Vasco, pues bueno, está bastante cerca. Después tenemos la división industrial. Básicamente es una fábrica en el norte de España. Esta fábrica se compone pues por 2 divisiones, celulosa y papel. Y después tendríamos la tercera pata, ¿no?, que sería la división comercial, donde se vendería pues el producto fabricado. Y son tres productos: papel, energía y madera. Pero bueno, voy a centrar la exposición en todo el tema del papel, que al final es el porcentaje más alto de las ventas, a pesar que la energía es un porcentaje alto. Y la madera, siendo un porcentaje bajo de venta, es muy importante porque hace que podamos ser mucho más eficientes, porque al final los árboles que plantamos nosotros no son mucho más baratos que comprarlos fuera, y la mayoría de las ventas pues no salen aquí en ventas ventas fuera, porque son entre empresas del grupo, para que básicamente nos salga más barata la composición. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, básicamente se plantan los árboles. Una vez llegan a su madurez, se cortan y se llevan a la planta de País Vasco, de Hernani, ¿no? En Hernani. Y entran, se quita un poco la corteza y entran en la planta de celulosa. En la planta de celulosa se cuecen y se crea una pasta blanca. Esta pasta blanca pasa después a la parte de papel. Y en la parte de papel esta pasta se convierte en papel. Una vez es papel, pasa a la división comercial y se procede a la venta. Esto es básicamente lo que se hace en Iberpapel. Es cierto que durante el transcurso se genera electricidad, gases, y pues por eso tenemos la venta de energía. Y durante el transcurso, pues es verdad que la división forestal a veces pues sí que hace ventas fuera, y por eso ese 1% del que hablábamos de madera. ¿Qué tiene Iberpapel o qué tenía a cierre de 2019? Básicamente lo que tiene es mucho dinero en bancos, 147 millones a cierre de 31 de diciembre de 2019. Como podéis ver, es el 38,8% de su activo está en bancos. El 37,9% lo tenía en la inmovilizado material, que es la fábrica esta de la que estamos hablando. Y luego, pues bueno, el 9 y el 7%. El 9% son clientes que nos deben dinero, les hemos vendido, todavía están pendientes de pago, pero bueno, es una cosa habitual. Al final habrá que ir llevando un seguimiento para ver exactamente qué se destina a morosidad y qué no, pero en principio es algo habitual. Como podéis ver, en 2018 pues también tenía más o menos la misma clientela o el mismo importe de dinero que nos debía la clientela. Y después pues tiene existencias, 28 millones en existencias. ¿Qué debemos?
Pues la empresa debe, a cierre de 2019, en diciembre, debía 112 millones, que están compuestos en 53 millones a largo plazo y 58 a corto plazo, siendo bancos el 62% de toda esta deuda. Pero, como podéis ver, a pesar de deber 112 millones, repito, volviendo a la slide anterior, a la diapositiva anterior, que 147 millones los tenemos solo en caja, con lo cual podemos hacer frente sin ningún problema a la totalidad de las deudas y aún así nos seguiría sobrando dinero en caja, ¿vale? Y después un 29% es una parte pues también importante de lo que debemos, pues se lo debemos a nuestros proveedores, igual que a nosotros nos debían nuestros clientes exactamente 34 millones, nosotros a nuestros proveedores les debemos 33 millones. Es decir, tenemos pendiente de cobrar a nuestros clientes 34 millones y nosotros les debemos 33 millones. Que esto es lo que había a 31 de diciembre de 2019 para hacernos un poco la idea de lo que teníamos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar un poco más de futuro, que al final es lo que nos interesa, lo que viene por delante. En 2017 se hizo un proyecto, el proyecto Hernani, y este proyecto se calculaba que iba a costar 180 millones y este proyecto se hace para la compra de una nueva máquina y la modernización de la parte de celulosa de la fábrica de la que hablábamos, que componía en celulosa y papel. Pues bueno, se va a rehabilitar mucho, por lo tanto va a ser más eficiente tanto tecnológicamente como modernizando la parte de celulosa. Esto hará que se haga una integración mejor entre la parte de celulosa y de papel y esto pues esperamos que se traduzca en mejor rentabilidad, en beneficio, ¿no? Al final, pues si el proyecto es más eficiente, pues mucho mejor. Y nos dicen que la máquina nueva va a hacer un incremento del 15%, entre un 15 y un 20%, dato a tener en cuenta a la hora de proyectar las ventas cuando vayamos a hacer el cálculo de la valoración. No solo este es el proyecto, sino que en los últimos años Iberpapel ha estado investigando mucho y ha conseguido sacar 3 nuevas gamas de producto a mercado, siendo Cicubac y Cicuflex las más importantes, ¿no? Cicubac es un producto en el que se ha creado papel para bolsas, con lo cual la creación de bolsas de papel es muy importante en el futuro, ya que cada vez se quiere tener menos o se tiene más conciencia de menos bolsas de plástico, menos plásticos, y al final pues el papel puede resurgir, y Cicuflex también tiene un importante potencial de cara al futuro, porque el papel para embalaje, al final a día de hoy que cada vez se pide y se compra más por internet y te llega la mercancía envuelta en un embalaje de cartón generalmente, y pues esto es lo que va a beneficiar, y yo creo que puede ser la pata importante de la empresa en el largo plazo, o por lo menos en el medio plazo futuro. Entrando ya en números, el patrimonio neto, recordar que era lo que teníamos menos lo que debíamos. En los últimos años pues ha tenido un crecimiento considerable, sobre todo pues destacar que en el primer trimestre de 2020, como todos sabéis, ha habido un parón importante y Iberpapel pues ha conseguido mantener ese patrimonio neto en valor bastante parecido al cierre de 2019 y eso es importante. Mencionar que el próximo semestre sí que puede ser que haya una caída o no sea tan positivo, porque va a estar 50 días parada la fábrica, ya que se va a hacer la integración del proyecto y se necesita tener la fábrica parada para toda la parte de mejora de fábrica. Este número que he puesto aquí, veo que no he puesto lo que era, pero básicamente lo que es el patrimonio neto dividido entre todas las acciones en circulación, por lo tanto nos está dando el valor que corresponde expresado en acciones. Las ventas, he puesto las ventas desde 2007 para que se pueda ver que realmente es una empresa que es muy consistente en ventas. Al final
desde 2010 hasta 2019 se han movido entre 200 220 millones, con lo cual es bastante estable en ventas año tras año, a pesar de que se diga que no, es que el papel va a desaparecer, ya no se escribe en papel. Pues bueno, señores, creo que el papel pues puede ser que caiga un poco, pero no es ni mucho menos lo que se ha venido reflejando en la empresa. La empresa ha sabido hacerlo bien, al final es una empresa eficiente porque tiene toda la distancia, ¿no? O todo el recorrido desde la plantación del árbol hasta la fabricación del papel y su venta, con lo cual está muy bien integrada. Y esto hace que seamos muy eficientes y y se está trabajando con el proyecto Hernani en ser todavía más eficientes. Y bueno, pues decíamos que con la nueva máquina, que además es una máquina que se va a encargar, básicamente esa máquina se ha comprado para hacer papel flexible, papel de embalaje, muy importante en el futuro. Entonces, pues bueno, consideramos que ese 15-20% del que hablaban de crecimiento en venta, pues creo que puede ser bastante real. Entonces, si en los últimos 5 años estábamos sacando una media de 214 millones en ventas, 214 por 1,20 son 256 millones. Entonces no sería extrañar que en los próximos años, a lo mejor no de golpe y más con todo el tema de la pandemia, que ha habido un parón y tal, pero que en los próximos años pues no sería extrañar ir a ver eso, unos 250, 260 millones de ventas, incrementándolo. Pero bueno, no obstante, y en el caso de que no se consiga y que pues no se consiga hacer ese incremento en venta, pues saber que entre 200 y 220 millones es en lo que nos hemos movido en los últimos años y que me parece que muy fácilmente vamos a conseguir llevar adelante unas ventas de este estilo. Los beneficios sí que es verdad que han sido un pelín más volátiles. Es ver que los últimos años pues es normal encontrar unos beneficios entre 20 y 25 millones. Ya anticipo que este 2020 no va a ser así. Yo calculo que vamos a estar en 10 millones, teniendo en cuenta que el primer semestre hemos ganado 6 millones, teniendo en cuenta el parón, y que el segundo semestre, como va a estar parado, vamos a estar 50 días parados, 55 creo que eran, o 50 días paradas la fábrica, y bueno, pues siendo conservador, creo que ganaremos pues a lo mejor, no sé, un poquito más de la mitad, pero casi la mitad, 3 millones, 6 y 4 o así, pues 10, pues sí, pues en torno a los 10 millones de beneficio. Pero que posteriormente sí calculo una subida, sobre todo porque vamos a ser más eficientes, creo que vamos a vender más, entonces bueno, pues es lo que creo. No, de todas formas, 20 millones no sería descabellado. La rentabilidad ha venido también aumentando. La rentabilidad media desde 2007 ha sido de un 8%. Repito, con toda la entrada del nuevo proyecto, que además entra ya, o sea, de cara al año que viene, yo creo que la eficiencia, sin lugar a dudas, va a subir. En los últimos años ya estábamos en torno al 10% de rentabilidad, no del 8%. Tener en cuenta que este 8% es la media desde 2007 y que está teniendo en cuenta rentabilidades que en 2013, 2014, 2008, 2019 fueron considerablemente bajas, de un 4%, algo que no debería ser normal. Por lo tanto, es muy conservador hablar de un 8% de rentabilidad. Yo me atrevería a hablar de entre un 10 y un 10 sería una rentabilidad correcta, acorde a lo que hemos tenido en los últimos años. Y teniendo en cuenta las nuevas mejoras, pues probablemente hablar de un 13, 14% de rentabilidad, pienso que no sería difícil. Por lo menos en cuanto a los números que nos están dando del proyecto y de lo que va a ser el proyecto Hernani. Bien, hasta ahora hemos explicado los números que había hasta diciembre de 2019. Vamos a meternos ya en los números a 30 del 6 de 2020. Aquí ya tenemos en cuenta cosas importantes como el parón de la pandemia. Vemos que no han cambiado mucho los números, que seguimos teniendo, antes hablábamos de un 38-39% en caja, ahora tenemos un 40% en caja porque pedimos un poquito de préstamo aprovechando la conjetura y como no sabíamos bien lo que iba a pasar y todo, pues entiendo que se pidió un poco más de préstamo. 165 millones en caja,
155 millones de valoración del inmovilizado material, ¿no? Básicamente por la división industrial, que sería la fábrica. Antes era un 37, ahora un 38. Bueno, los deudores comerciales sí que han tenido una bajada más importante. Yo creo que sobre todo se debe a que como se ha vendido bastante menos, pues hay menos clientes que nos deben dinero. Hemos pasado de representar un 9% a representar un 6% del activo, a 25 millones. Y las existencias prácticamente sin cambios respecto al semestre anterior, siguen siendo pues un 7%, 7,8%, 8%. Y sí que preveo que a lo mejor bajen, porque como vamos a estar un tiempo parados en este segundo semestre, pues a lo mejor tiramos de existencias. Recordad que las existencias podía ser materia prima ya preparada para transformar o material ya transformado, preparado para la venta, todavía no vendido. Las deudas, como hemos anticipado hace 3 minutos o 2 segundos, han crecido un poco. Nos hemos ido de los 112 millones que teníamos en el primer semestre a los 138 millones. Sigue siendo no para tirarnos de los pelos, pues 138 millones en total, 95 a largo plazo, 42 a corto plazo. Tenemos 165 en caja, con lo cual de momento no deberíamos tener ningún tipo de riesgo. Bueno, pues seguimos. La valoración, teniendo en cuenta que todo lo que tenemos a 30 del 6, todo lo que tenemos son 405 millones de activo y todo lo que debemos, 138 millones, nos dan 166 millones de patrimonio neto. Aquí están. A 30 del 6 la empresa tenía 266 millones de patrimonio. Todo lo que debe, menos todo lo que debe, a 30 del 6 de 2020. Hay 11 millones de acciones en circulación, 11.039.829 acciones en circulación, pues todo lo que tenemos menos todo lo que debemos, 266 millones de patrimonio neto, dividido entre las acciones en circulación nos da un precio de 24 euros. Bueno, esto es una valoración muy simple, muy rápida, pero podríamos tener un posible mínimo de por debajo de esto, pues hombre, no tendría mucho sentido que cotice. Vamos a meternos ya un poquito más en materia, no hacerlo tan simple, ir un poquito más al detalle y aquí lo que traigo es el activo 2017, 2018, 2019, primer semestre de 2020 y tengo en cuenta la empresa en funcionamiento. Es decir, intento hacer un dinamismo, no sé si está bien dicha la palabra, pero intento llevar este activo un poquito al futuro, ¿no? A ver qué va a pasar y lo intento llevar al futuro. Bien, el inmovilizado intangible, bueno, lo que he hecho básicamente ha sido una media de los últimos resultados y pues he puesto 2.700.000 en activo. El inmovilizado inmaterial sí que aquí lo he aumentado un 42% respecto al primer semestre de 2020 y esto me reservo para explicarlo ahora en la siguiente diapositiva porque es donde voy a centrar muy mucho la valoración porque pienso que es lo más importante y que al final está relacionado con el proyecto Hernani y luego ahora lo explicaré más al detalle. Los activos financieros sí que les he puesto una valoración de menos 45%, básicamente porque no tengo bien claro qué es. Creo que son unas deudas entre empresas del grupo y bueno, como no tengo bien claro lo que es, me siento mucho más cómodo haciendo una rebaja importante y bueno, lo que he hecho no deja de ser el promedio de los últimos resultados, viendo que 2017, 2018 y 2019 estaba entre los 3 millones y el millón, pues bueno, teniendo en cuenta que aquí pues se pone mucho más alto, pues pienso que 3 millones, pues bueno, conservador. Al final es discutible, pero también es irrelevante respecto a lo que tiene la empresa, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente lo paso de largo y ya está. Activos por impuestos diferidos, pues bueno, esto es tema de impuestos y todo. He puesto la media de los últimos resultados, 2,4 millones. Otros activos no corrientes, esto básicamente son los campos de eucaliptos que tenemos, que tiene
Hablo que tenemos porque es una muletilla que pongo. Es verdad que soy propietario, que la tengo comprada, pero no, lo siento, disculpar, me sale solo. No sé por qué me sale. Que la empresa tiene. Entonces, bueno, esto sí que puede estar sujeto a variabilidad en divisa, por lo que la empresa tiene los campos en Uruguay y Argentina. También tiene en el sur de España, en Huelva, lo cual no estaría tan expuesta a la divisa. Bueno, he puesto 19 millones. ¿Por qué he puesto un pelín más que el primer semestre y que los años anteriores? Pues porque en una de los comentarios que leo en las memorias es que se han plantado nuevos árboles en las plantaciones de Uruguay. La mayoría de los árboles que tiene la empresa son jóvenes, por lo tanto, cuando lleguen a su periodo de madurez pienso que valdrán mucho más. Aquí podríamos discutir muchas cosas, si el precio del eucalipto sube o baja o no, o todo esto, pero bueno, tampoco es una partida tan importante en el activo, así que simplemente he puesto 19 millones y ya está. Es una subida del 20% respecto al primer semestre de 2020. Tampoco es algo descabellado, que nadie se asuste. Las existencias les he bajado un 20% respecto al primer semestre de 2020, situándolas en 25 millones. Y esto lo he hecho pues porque pienso que como va a estar la fábrica, como comentábamos antes, para un tiempo, pues puede ser que tiren de existencias para las ventas. Deudores comerciales lo he bajado un 20% respecto al primer semestre por dos motivos. Uno es que como se va a vender probablemente menos con todo el tema de la pandemia, podría ser, y con el parón, pues si se vende menos tenemos menos clientes, si tenemos menos clientes tendremos menos clientes que nos deban dinero. Eso por un lado, y por otro lado, pues porque pienso que puede, a lo mejor, por precaución, intento reducirlo por si hubiese un poco de morosidad. Efectivo. El efectivo sí que se ha reducido mucho, un 73%, y esto lo explico en la siguiente, que va entrelazado con el inmovilizado material. El pasivo, todo lo que debemos, no lo he modificado en absoluto con el primer semestre, porque pienso que ya no necesitamos endeudarnos más. Con lo cual no creo que siga endeudándose. Al final el proyecto ya está llevado a cabo, está en su parte final y se va en principio se va a llevar a cabo ya, y por lo tanto no deberíamos endeudarnos más. Y por eso he hecho esta reducción en efectivo. Vamos a intentar explicar un poco lo que las dos partidas que más hemos modificado, que es el inmovilizado y, bueno, lo de la fábrica, ¿no? Y la caja en los bancos. Preveo que teniendo tanto dinero en caja, y sobre todo viendo que a partir de 2017 es cuando sube tanto el dinero en bancos, que es cuando se habla de que va a empezar el proyecto Hernani, pues pienso que la mayoría se va a pagar con caja, que es lo que pongo aquí, ¿no? Pagar la inversión reduciendo la posición de caja. Y esto hará que se revalorice, claro, el proyecto al final, ¿a qué va destinado? A una compra de una máquina nueva y a hacer más eficiente la fábrica, y por lo tanto esto se va a traducir en una revalorización de inmovilizado, porque directamente vamos a tener una fábrica más revalorizada, y por lo tanto el día que se lleva a tasación se va a tasar más alta a priori, y la máquina pues sí que es cierto que se tendrá que ir amortizando, pero en el corto plazo pues va a valer muy cercano a lo que valga la máquina. Al final la podremos vender a mercado muy parecida, así que es cierto que valdrá menos que recién comprada, pero bueno, no estará súper devaluada, por lo menos en los próximos años. ¿En qué me baso para hacer la caída? Y a ver cómo explico esto para que quede bien. La caída en bancos y la subida en inmovilizado. Bien, a través de las memorias de 2018 vi que se había invertido 19 millones en la parte de papel, es decir, en la fábrica. Ya lo sabíamos porque nos lo habían comentado con el proyecto Hernani desde 2017. En 2019 se invirtieron 22 millones y en el primer semestre no lo he visto escrito, pero sí que he ido al flujo he ido a los números y hay una partida que pone en flujo, que no lo he puesto aquí, pero que explica pues que ha hecho una inversión en papel de 19 millones. Bien,
¿qué es lo que preveo, ¿no? O cómo hago el cálculo. Pues si en 2018 se ingresaron 19 millones, se invirtieron 19 millones para el proyecto, ¿cómo se reflejó en la partida del activo? La partida del activo pasó de 133 millones a 143 millones. Esto es un 9 millones de revalorización en el activo. Es decir, por 19 millones que se invirtieron, el activo creció en 9 millones. Esto es un 50% aproximadamente, ¿no? Pues 20, la mitad, la mitad son 10, un 50%, pues bueno, aproximadamente un 50-52%. Y veo que en 2019 se invierten 22 millones y de 2019 al primer semestre bueno, ahora me he liado. Que la revalorización en activo pasa a ser más 11 millones. De 2019 pasamos al primer semestre en 11 millones. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que intento explicar, básicamente? No sé si se entiende muy bien, pero voy a intentar explicar. Básicamente lo que intento ver es, para la inversión que se ha llevado a cabo, ¿qué impacto ha tenido en la revalorización del inmovilizado material, es decir, de la fábrica, ¿no? Pues veo que con los datos por cada euro que hemos invertido se ha reflejado en un 50-52% en la fábrica. Es decir, la fábrica ha ido cogiendo más valor a medida que íbamos invirtiendo más. Bien, esto es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque aquí es donde intento explicar eso. Hemos pasado de los 165 millones de caja a 45 millones. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque los 180 millones que preveían que iba a valer el proyecto en 2017, 19 millones ya los hemos pagado, 22 millones los hemos pagado y 19 millones los hemos pagado, que son estos de aquí, 19, 22 y 19. Por lo tanto, nos quedan por pagar 120 millones del proyecto. Quedan 120 millones por pagar. En bancos hay 165. A cierre del primer semestre de 2020 hay 165 y nos quedan por pagar 120. Esto dice que si los 120 los sacamos de caja para no endeudarnos más, nos quedan 45 millones en bancos. 45 millones en bancos. De estos 120 millones hemos visto, por lo que explicábamos, por cada euro invertido se nos traduce en un 50%. ¿Qué pasa? Que como estamos a final de proyecto, ahora es cuando se va a meter la máquina, es cuando más revalorización creo que va a tener la fábrica. Porque hasta ahora era inversión, pero que a lo mejor no se reflejaba tanto en fábrica, pero ahora es cuando más se va a reflejar. Por eso pienso que puede ser un 55%. Realmente creo que va a ser mucho más, pero quiero ser muy conservador y pienso que se va a revalorizar el inmovilizado material en un 55%. Por lo tanto, de los 120 millones que estamos inyectando ahora mismo en el proyecto, el 55% se traduce en subida de inmovilizado, es decir, los 155 que había, más el 55% de 120 nos da 221 millones. Y de aquí sale la revalorización del 42% de inmovilizado material y la caída del 73% del efectivo. Bien. Volviendo a hacer lo que hacíamos, todo lo que tenemos menos todo lo que debemos, pasamos a tener ahora unos activos de 340 millones con esta nueva fórmula que hemos puesto, o lo que preveo que va a tener, 340 millones de activo menos 138 millones de pasivo, pues 134 menos 139, 201 millones de patrimonio neto futuro, o lo que creo que puede ser lógico. Bien, bueno, aquí lo que hago es una estimación de exactamente lo mismo que hemos hablado, pero en lugar de que se transforme el 55% de la inversión en revalorización de la fábrica, creo algo más agresivo, pero que pienso que puede ser bastante factible, que es que se traduzca en el 70% de revalorización de la inversión en la fábrica. Esto nos daría 219 millones. Muy bien. Vamos a ver la evolución de las ventas. Como vimos, y volviendo atrás, volviendo a las ventas, vemos que se han manejado las ventas más o menos entre 200 y 220 millones desde 2010. Es decir, en los últimos 10 años se ha ido moviendo entre 200 y 220 millones las ventas, ¿vale? Esto he tirado para atrás para ver
que estos números pues son bastante reales. Es cierto que, bueno, preveo que en 2020, con todo el tema de la pandemia, pues sí que no acabaremos cerrando en los 200 millones que solíamos hacer, pero sí, 170 creo que podemos hacerlos. La rentabilidad baja, porque al bajar pues es más difícil dar una rentabilidad alta porque los costes pues no bajan tanto como las ventas. Entonces, bueno, calculo acabar el año en unos 10 millones de beneficio. 2021, esta es la parte conservadora he hecho 3 escenarios: conservador, medio y bueno, medio un poquito más fuerte. En ningún momento creo que me haya pasado de la rosca, más bien creo que estoy siendo conservador en todo momento, incluso en la parte agresiva, y así estoy más cómodo. Entonces, bueno, la suma de beneficios en los próximos 3 años, 3 años y medio, ¿no? Cierre del 20, 21, 22 y 23, es decir, el 31 de diciembre de 2023 habremos acumulado unos 80 millones en beneficios, 95 y 100, ¿vale? Aquí, realmente en este escenario estoy siendo bastante tranquilo que todo siga igual, teniendo en cuenta que vamos a hacer una mejora en fábrica, por lo tanto la rentabilidad debería ser más alta, y teniendo en cuenta que vamos a poner una máquina nueva y que vamos a vender más, pues que por lo menos vamos a producir más y en principio vender más, y más teniendo en cuenta que la fábrica está más decantada a la parte de embalaje, de papel para embalaje y todo esto que tiene más futuro, pues creo que esto es muy conservador, pero bueno, lo hago conservador. Aquí ya sí que me voy a 256 millones, que sería pues eso, un 20% por encima de los 214 de media de los últimos 5 años. La valoración. Bien, como veíamos, voy a hacer 2 valoraciones. Una, teniendo en cuenta que vale la empresa 201 millones ahora, o teniendo en cuenta que todo el proyecto, con un pase del 55% de la inversión a revalorización, ¿vale? Y luego haré una segunda estimación teniendo en cuenta 219 millones, que era el 70% de pase de revalorización. Empezando por la primera fase, ¿no? El retorno de la inversión del 55 millones, teniendo en cuenta que la empresa va a vivir 3 años, seguramente viva mucho más, pero bueno, para ser bastante conservador y visión a un plazo medio, pues creo que 201 millones más 80 millones, 281 millones es lo que puede valer la empresa, dividido entre las acciones en circulación, 25 millones. Pienso que es tremendamente conservador, 25 euros por acción, creo que es muy conservador. Segundo escenario, tercer escenario, 281, 296 millones, 301 millones. Pienso que este escenario es exageradamente conservador, pienso que es muy probable que esto suceda y por lo tanto pues no sería de extrañar ver a la empresa entre 26 y 27 euros por acción en los próximos años, pienso. Un poquitín más agresivos, pero ya veis que no hemos hecho nada del otro mundo, simplemente más bien sería escenario poco probable en el sentido de muy conservador, escenario más probable siendo tranquilo, pero sin nada raro. Pues eso, 219 más 80, 219 más 95 más 100, 302. Pues bueno, ver a la empresa en 300 millones sería algo normal. Pues eso, precios por acción 27, 28, 29 prácticamente. Principales datos de la acción desde 2016. Bueno, básicamente aquí las acciones en circulación que hay, los 11 millones actuales. Bueno, aquí os he puesto el PER. El PER básicamente lo que es cuántas veces beneficios vale la empresa, ¿no? Entonces en 2016 tuvo un beneficio de 20 millones multiplicado por 12,4 nos da la capitalización de 250. La capitalización es todas las acciones en circulación por el precio al que está la acción en ese momento. Vemos que no sería descabellado ver en los últimos años no es que no sea descabellado, es que la realidad es que desde 2016 a 2019 el PER medio pues ha sido de 13,5 y no sería descabellado ver precios PERes un pelín más altos porque teniendo en cuenta que vamos a ser más eficientes, pues yo creo que un PER 14 sería algo bastante normal de ver en los próximos años. La valoración por PER, vuelvo. Las ventas que se prevén
muy conservadoras, es decir, entre 200 y 220 millones, es decir, seguir exactamente igual que como ha seguido la empresa hasta ahora, sin tener en cuenta que tenemos una máquina nueva y que puede ser que la cosa vaya mejor. Simplemente lo que he hecho es, pues eso, una rentabilidad entre el 6 y el 12%. Pienso que, teniendo en cuenta que los últimos años han sido una rentabilidad media del 10% en los últimos años, y que vamos a ser más eficientes por la mejora del proyecto, pues no es nada descabellado estas numeraciones. Y básicamente lo que haces es el beneficio multiplicado por el PER. He hecho un PER de 3,5, que sería el medio de los últimos años, un PER 14, teniendo en cuenta que vamos a ser más eficientes, no sería nada descabellado ver en PER 14, y un PER 15, pues ya para darle un toque más agresivo a la valoración. Nada, ver pues eso, que a finales de 2021, pues en principio si genera 200 millones, que sería la parte baja de las ventas de los últimos años, que saca un 10% de rentabilidad, que sería lo que ha hecho en los últimos años, o sea, nada, absolutamente nada fuera de la normalidad, teniendo en cuenta que seremos un pelín más eficientes, pero bueno, en un caso muy tranquilo, 280 millones los vale, o sea, es que los valdrá. Solo tiene que volver a la normalidad. Y recordar que estamos mejorando la empresa, pero solo volviendo a la normalidad ya son 280 millones. Bueno, sí creo que a PER 14 pues puede ser algo más real. PER 14 y que nos vayamos teniendo en cuenta el incremento en ventas y el incremento en rentabilidad, pues probablemente PER 14... Ay, perdona, he tirado una para atrás, para adelante, porque he pinchado. 240 millones en ventas, creo que es algo normal, teniendo en cuenta que va a crecer por el proyecto. Una rentabilidad del 13% es algo normal, teniendo en cuenta que va a crecer su eficiencia por el proyecto. Por lo tanto, no sería nada raro encontrar en los próximos años 31 millones de beneficios. 31 millones de beneficios multiplicado por el PER 14, ya que estoy incrementándole un poquito el PER medio que ha tenido siempre, ya que vamos a ser más eficientes y por lo tanto el mercado pues lo traducirá en PER, en multiplicadores de PER más altos, ya que será una empresa mejor, ¿no? Por lo tanto, pienso que 436 millones no es nada raro para poder ver. No obstante, la media muy conservadora por valoración de PER son 283 millones, que es el promedio de todo esto, y el promedio de una valoración más realista, ¿no?, teniendo en cuenta el proyecto Hernani, pues son 351 millones. Repito que yo creo que lo más realista, algo coherente sería 400 millones, 436, 400 millones, pero bueno, para ser conservadores y hacer valoraciones conservadoras, pues 359 millones podría ser algo lógico. Y bien, un resumen de las valoraciones, y viendo que ya estoy por 37 minutos de vídeo, bueno, aquí básicamente lo que he hecho ha sido poner las distintas valoraciones que he hecho, ¿no?, a el patrimonio actual, 266 millones, esto nos da, dividido entre las acciones, 24 euros por acción, teniendo en cuenta un retorno de la inversión del 55% en revalorización de activo, pues nos da 292 millones de valoración a precio de acción 26 euros, un retorno del 70% respecto a la inversión, que sería lo más lógico. Ya nos está valorando la empresa en 300 millones, 310, 28 euros por acción. Por valoración de PER, muy conservador, como acabamos de ver, terriblemente conservador. Podríamos decir que estos serían los dos mínimos por el cual ver valoraciones por debajo pues sería raro. Y un PER, aquí he puesto exigente. A mí me gustaría decir que, teniendo en cuenta que esto es el promedio de todos los PERs, pues a lo mejor si me dices 260 millones al 14% de eficiencia, por lo tanto 36 millones de beneficios a un PER 15, pues sí, pues a lo mejor sí que ya es más agresivo. Ojo, cuidado, que no creo que sea imposible, por eso lo estoy poniendo. Pues sí, pues a lo mejor ver a la empresa valer 500 millones, pues igual sería un pelín más agresivo, pero es que haciendo la media a 359 millones, pienso que no es agresivo, por mucho que ponga que es exigente yo. Esto sería pues 32 euros por acción. Repito, hago el promedio de todo esto, un combo que nos sale de 300 millones por dar un número, por poner un número, pero ya veis que si me dices que vale 400 millones, pues me lo puedo creer. O sea, 400 millones sería valorar la empresa en 240 millones de ventas en los próximos años, es decir, beneficios 31 millones, y
y multiplicarlo por 3,5, que ha sido su múltiplo real, y encima estaríamos por encima de los 400 millones, 421, o sea, que es algo que puede ser, pero bueno, volviendo a los 302, por sacar un número, 27 euros por acción, actualmente cotiza a 17 muy largo, o sea, 18 euros, y esto nos da un potencial, pues, a precios de hoy, y teniendo en cuenta que puede valer 27 y algo, pues un 50%. Pero ya os digo que un 60 puede ser perfectamente. Puede ser perfectamente porque 400 millones, ¿vale? Vamos a hacer algo que pueda ser algo lógico, 13,5 de PER y que te genere 31 millones la empresa en los próximos años, teniendo en cuenta que el proyecto Hernani y que todo vaya más o menos bien, 421 millones o sea, es decir, 31 por 13,5 ya son los 418, pero bueno, 420 millones, 1, 2, 3, dividido entre las acciones en circulación, que son 11.039.829, esto nos da un precio por acción de 38 euros. 38 menos los 18 que vale actualmente, 20 euros, 20 entre 18, o sea, final menos inicial entre inicial, pues esto te da a multiplicar, pues, es decir, más de un 100% de revalorización, pues podría ser. Pues podría ser, no sería descabellado. O sea, encontrar a Iberpapel en 400 millones, pienso que no sería descabellado por lo que estamos viendo. Y actualmente vale 200 millones, un poquito menos, 190 y algo. Pues sí, pues un 100% de revalorización, pienso que no es raro. De todas formas, por ser conservadores, aquí están los números y nada más. Bueno, aquí os he puesto los accionistas mayoritarios que hay. Bueno, importante, ¿no? Pues bueno, ver que Miquel y Costas es una empresa competidora y tiene el 5%, con lo cual quiere decir que Iberpapel estará haciendo bien cuando una empresa competidora que mejor que nadie y mucho mejor que yo, sin lugar a dudas, mejor que prácticamente todo el mundo, conoce el sector y está invirtiendo en esta empresa, con lo cual algo bueno debe ver en la empresa. Después vemos fondos de inversión como Magallanes, que es un fondo que lo gestiona Iván Martín, que pienso que es muy bueno, es muy value, es cierto, y tiene un 3% de la empresa en propiedad, el fondo. Norges Bank, que es el fondo soberano de Noruega, que lo ha hecho también muy bien en los últimos años, tiene un 6%, como podéis ver, un 6% de la empresa, algo muy bien, muy correcto. O sea, al final veo que la gente que es propietaria de la empresa es gente que se dedica a valorar y algo estará viendo. Cuando Norges Bank, el 6 del 5, o sea, hace 3 días, por así decir, hace meses, cuestión de meses, se metió en este valor. Algo está viendo. También vemos a Carmen Ibarra Careaga, que es una inversora famosa, lo hace a través de su empresa, Onchena. Y bueno, simplemente ver que en el accionariado pues lo respalda gente importante. Vemos que está Santander con su Small Caps, que la gestora es Lola Solana y lo ha hecho también muy bien en los últimos años. Y nada más, esto es todo. Espero que os guste mucho el vídeo y por favor darme feedback, a ver qué tal. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya gustado mucho. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego.